está Nehuen Dadan en línea para este informe que ha preparado para el día de hoy, después que no nos escuchamos, no nos hablamos desde el día miércoles de la semana pasada y pasaron tantas cosas. Hola Nehuen, buen día, adelante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniela? ¿Qué tal? Y sí, la verdad que todo este fin de semana largo, bueno, mucha gente vi que lo aprovechó para irse de viaje, creo que aproximadamente unas 600.000 personas se fueron, y bueno, otros aprovechamos para descansar, que vino bastante bien, que fueron 4 días seguidos de descanso, ¿no? Que acompañó un poco el clima, por lo menos acá no estuvo tan frío como está haciendo hoy, no sé allá. Así que se pudo disfrutar bastante de la ciudad, que no había tanta gente también por todo este éxodo que hubo. Y bueno, como bien decís, la verdad que si bien nosotros nos tomamos un fin de largo, la política no, y hay muchas cosas de las que yo quería hablar, de las cuales, bueno, yo voy a hacer como un resumen en general y voy a ir uniendo diferentes temas que quería tocar, pero todo en base a un esqueleto que me parece que fue uno de los hechos más importantes de este fin de semana, que fue un discurso que tuvo bastantes repercusiones en lo que es el análisis de la coyuntura geopolítica actual. ¿De qué discurso estoy hablando? Es uno que dio Vladimir Putin, quien es hoy el presidente de Rusia, y que se perfila como uno de los líderes mundiales que le disputan el poder a Occidente, que hoy está representado por Estados Unidos y Europa. Y que además hoy Rusia está en el medio de una guerra militar con Ucrania, que ya lleva aproximadamente 3-4 meses, no recuerdo exactamente cuánto, y una económica con Europa y también con Estados Unidos a través de estas sanciones económicas que le están aplicando constantemente. En este sentido, entonces, bueno, del discurso que pronunció, yo quiero destacar más o menos 2 puntos de los cuales voy a profundizar un poco. Por un lado, quizás el punto más importante es esta idea de que se terminó el mundo unipolar, que él lo dijo así textualmente. Esto obviamente está haciendo referencia a que el control político y económico hegemónico de Estados Unidos sobre el resto del mundo, que consiguió después de la caída del muro de Berlín, de alguna forma estaría llegando a un fin, y también que los intereses de Estados Unidos, al estar llegando a este fin, ya no aparecen como universales. Sobre esto, bueno, vamos a volver más al final, pero por ahora esto lo dejo acá como flotando en el aire. El otro punto que quería destacar tiene que ver con la economía rusa, ya que justamente el discurso fue en el contexto de un foro económico que se celebró en la ciudad de San Petersburgo, que creo que es la segunda ciudad en población después de Moscú, que es la capital de Rusia. Y bueno, la realidad es que el mercado ruso viene sufriendo bastante por las sanciones económicas que le impuso tanto Estados Unidos y sobre todo Europa, y que estas sanciones, bueno, van un poco desde la expulsión de Rusia de mecanismos financieros globales, lo que hizo que quedara marginada de distintos mercados en todo el mundo, hasta la prohibición de importación de gas de origen ruso en Europa. Esto último, sobre todo, bueno, significó una caída muy importante de la economía rusa, porque Rusia fue hasta hace poco el principal proveedor de gas a Europa. Incluso entre Alemania y Rusia se estaba construyendo un caño que iba a terminar este año, que era una especie de, al estilo vaca muerta, digamos, para que el gas fuera directo de un país, o sea, de Rusia, hacia el otro, es decir, Alemania. Pero este proyecto multimillonario, a partir de la guerra y estas sanciones, se canceló. Y de hecho, bueno, también países como Alemania, que estoy nombrando, o también Italia, que era aproximadamente un 60% del gas que consumía era de origen ruso, también perdieron muchísimo dinero dejando de importar gas ruso, porque tuvieron que salir a buscar otra fuente de gas más caras en un contexto de escasez global causada por la guerra, que también subió los precios de estos combustibles en Europa, que antes no se había, cosas que antes no se estaba viendo, que suben tan alto, tan rápido, digamos, los precios de los combustibles. Y esto es un poco parte de lo que señala Putin en su discurso, que es un poco a lo que apunta, ¿no? Que Rusia sufrió muchísimo al corto plazo las sanciones, pero que Europa en definitiva las va a terminar sufriendo a la larga. Y a ver, un poco de cierto es esto, obviamente también es un discurso que estaba orientado a hablarle sobre todo a, como digo, al mercado ruso, entonces tenía que ser más optimista que pesimista, pero también es cierto que el rublo ruso, que es la moneda nacional de este país, al principio cayó muchísimo con todas estas sanciones, pero luego tuvo un rebote y logró recuperarse, e incluso hoy está mejor que antes del inicio de la guerra. Y también es cierto que hoy están más optimistas en Moscú, porque China profundizó mucho las relaciones comerciales con Rusia para hacerle una especie de guerra comercial indirecta a Occidente. Entonces, bueno, me
me parece que un poco Putin lo que está viendo, y se la está jugando por esto también, es por desequilibrar la balanza de poder de un Occidente que hoy tiene una crisis de representación política y económica muy fuerte y que en definitiva se encuentra muchas veces deslegitimada como mejor modelo social frente a otros más que han demostrado ser más eficientes económicamente, como el capitalismo chino. En ese sentido, Putin, creo yo que, espera que las sanciones de Europa no impacten fuertemente a la larga y espera apoyarse lo más posible en la economía china, que hoy también tiene intereses parecidos de precipitar la caída de la economía estadounidense para convertirse en uno de los nuevos hegemones mundiales. Ahora sí quiero volver un poco a esta idea que me parecía que era la más importante, la idea esta de la muerte del mundo unipolar, que me parece que es la más interesante que anunció el presidente de Rusia. Porque los analistas, esto para hacer un poco de historización, los analistas de las relaciones internacionales coinciden que hasta el final de la Guerra Fría, o sea, de los años 90, fines de los años 80, podíamos hablar de un mundo bipolar, donde el poder de imponer sus intereses sobre otros países lo tenían principalmente dos imperios, que eran el estadounidense y el soviético. Pero con la caída del muro de Berlín, seguida 2 años después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, significó la emergencia de Estados Unidos como el único hegemón con el suficiente poder a nivel mundial como para extender su liderazgo, pero más importante, y acá es donde quiero hacer hincapié yo, se convirtió en el único sistema de organización social legitimado, ya que el socialismo había demostrado de alguna forma su ineficiencia y su necesidad de abrirse y adoptar muchas reformas capitalistas que comenzaron con el último justamente presidente de la Unión Soviética, que fue Gorbachev. En este sentido es que se extendió el poder estadounidense sobre todo el mundo, podríamos decir, sobre la base de asegurar la mejor calidad de vida sobre las personas. Y esto es realmente un discurso que dominó prácticamente desde los años 80 hasta hace muy poco. Pero también podemos decir que después del ataque a las Torres Gemelas del 2001 y de la crisis económica del 2008, que hizo reventar una burbuja especulativa que venía creciendo desde los años 80, Estados Unidos viene perdiendo muchísimo terreno en la construcción de este sentido común. Entonces, sobre el giro de combate al terrorismo, a partir del siglo XXI, me quiero referir enlazándolo con el siguiente tema que toca después. Pero en cuanto al segundo tema, que es la economía estadounidense, nadie puede negar que es una emergencia la que se encuentra hoy, peor incluso que la crisis de Wall Street de 1929, que es considerada como la peor crisis en la historia estadounidense. Hoy la inflación está por los aires, el desempleo está en un alto histórico y la pobreza y la indigencia también. Son problemas que nunca tuvo tan presentes el hegemón mundial, que es Estados Unidos, y que hoy lo pone en una situación de inferioridad frente a economías que no se detienen, como la China, que viene creciendo a pasos agigantados y que fue una de las pocas que ya presenta números más altos, números económicos, ¿no? Más altos que antes de la pandemia. Y señales del derrumbe estadounidense podríamos decir que venimos teniendo ya hace un tiempo. Una de las señales más notorias fue la elección de Donald Trump, que se mostró como un representante del éxito en los negocios en los años 80 y éxito imagen del capitalismo en general, lo que llamaríamos un populista de derecha que rompió con la forma de hacer política tradicional de su país y significó el intento de volver a creer en un Estados Unidos que supo dominar todo el mundo con un eslogan que se hizo muy conocido, que era Make America Great Again. Esto es un dato de color también. Culturalmente es muy curioso y muy interesante también notar que quizás a priori parece que no tiene una relación, pero así como hubo un presidente nostálgico que intentó traer de nuevo la era dorada estadounidense, también podemos ver este último grito de poder en las producciones culturales de ese país. Esto también me parece que es una señal de lo que está pasando. En los últimos años, si vemos un poco las producciones cinematográficas que proliferaron, muchas estuvieron ambientadas en los años 80, donde siempre se visita esta década con una cierta tristeza, nostalgia, como extrañando los mejores momentos que supo vivir la sociedad estadounidense y que hoy parecen tan lejanos. Entonces, yo un poco para concluir esta primera parte y ahora sí pasar al siguiente tema, quiero insistir en esto. La crisis económica desencadena otro tipo de crisis. Hoy la economía occidental está muy frágil, casi todo lo que dijimos de Estados Unidos podemos aplicarlo también a Europa, y las sociedades occidentales en general están mostrándose descontentas con un contexto que ningún gobierno parece poder controlar. Por eso también vemos sociedades que están cada vez más politizadas al extremo, con grandes grietas que dividen en la población y también instituciones democráticas que aparecen cuestionadas por su incapacidad, básicamente por su incapacidad de dar una respuesta efectiva a los problemas que tienen las personas de a pie todos los días. Es un poco eso el resumen
resumen de todo lo que estoy diciendo, perdón. Y bueno, ahora sí, entonces, como prometí, quería hablar del segundo tema, pero que también estaba enlazado con este giro al combate al terrorismo que viene haciendo Estados Unidos desde el atentado de las Torres Gemelas en el 2001. Podríamos decir que, bueno, el advenimiento de gobiernos democráticos en la región latinoamericana de los años 80, que en su mayoría se mantuvieron firmes, coincidió con la caída del modelo social socialista que oponía a la Unión Soviética a los Estados Unidos. Entonces, fue en ese momento que el modelo de capitalismo estadounidense se mostró como el mejor sistema para el sentido común para alcanzar un nivel de vida mejor. En ese sentido, podríamos decir que es lo que estoy diciendo, se impuso el capitalismo en el imaginario común como el mejor sistema social y la amenaza comunista dejó de ser el enemigo para combatir en nuestra región, que había estado en el ojo de la tormenta, podríamos decir, desde la Revolución Cubana de 1959, y que el atentado de las Torres Gemelas significó el viraje definitivo de la estrategia militar geopolítica hacia Medio Oriente. Un poco, bueno, como dato también para meter esto de Trump, que me parece que es muy importante, el gobierno de Trump fue el único de los últimos gobiernos, desde Bush hasta hoy, que tuvo un intento de revival de la vieja hegemonía estadounidense, incluso en términos geopolíticos, porque retiró muchas de las tropas que estaban en Medio Oriente y se metió mucho más de lleno en nuestra región, por ejemplo, apoyando el golpe de Estado en Bolivia o reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, es decir, influyendo directamente en la política latinoamericana, cosa que estaba un poco en retroceso después de la presidencia de George Bush. Pero también la realidad es que hoy ya no está más Trump, hoy está Biden, que es un presidente mucho más institucionalista, mucho más parecido a aquellos presidentes anteriores a Trump, y que el declive estadounidense sigue. Y es en ese contexto de retirada parcial de la influencia de Estados Unidos en nuestra región y de la aparición también de China como nuevo socio comercial importador de grandes cantidades, digamos, inusitadas de materias primas latinoamericanas, que la política regional entiende sus nuevas posibilidades de estrategia. La crisis del modelo capitalista estadounidense tuvo quizás sus consecuencias más crudas en nuestra región y es por los constantes fracasos de estos gobiernos más alineados a Estados Unidos que con el venimiento del nuevo siglo tuvimos oleadas de liderazgos progresistas, quizás más de centro izquierda, que entendieron que no había que alinearse tanto con Estados Unidos, sino tener una posición más de alineamiento con China, pero siempre respetando los intereses regionales. Podemos identificar que esta oleada de gobiernos, digamos, comenzaron entre principios de los años 2000 y duraron hasta mediados de los 2010. A estos gobiernos, que se los denominó populismo de izquierda, les fue muy bien, podríamos decir, en los primeros años económicamente, pero a la larga no lograron construir la hegemonía ni las estructuras económicas lo suficientemente rígidas como como para mantener un rumbo ideológico. Sin embargo, la realidad también es que la vuelta de gobiernos más alineados con Estados Unidos, que supimos tener después de 2015 aproximadamente, tampoco pudieron dar una respuesta a estos problemas de la región e incluso en muchos casos se profundizó. Y es por eso que hoy estamos viendo que el mapa de los liderazgos regionales, encontramos que muchos de estos países están volcándose nuevamente por gobiernos más progresistas, como es el caso de Chile o Paraguay, e incluso vemos otros países que nunca habían elegido un gobierno de centro izquierda, como es el caso de Colombia, que este domingo, bueno, yo ya lo había comentado la otra vez, pero este domingo se terminó el desenlace eligiendo a un presidente que viene luchando hace 40 años contra el imperialismo estadounidense. Entonces, bueno, en síntesis, un poco lo que estoy tratando de comunicar con esto es que el contexto geopolítico mundial va más allá de las elecciones de un país o las características de una guerra. Cómo se están moviendo los intereses de los países hegemónicos y cómo estos tienen su impacto sobre nosotros es también una de las cosas más importantes. Entonces, Latinoamérica hoy, frente a una oportunidad de crisis y de una coyuntura que nunca antes había estado a través de sus líderes, y como región debe estar preparada para aprovechar este momento de coyuntura, para modificar sus relaciones con el resto del mundo y encarar un rumbo que pueda mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades. Porque la realidad es que solo en las condiciones reales de existencia puede la justificación ideológica encontrar su legitimación política que termine con la crisis de representación actual que estamos viviendo en Occidente. Bien, ¿listo? Listo, eso sería todo. Me cortaste así tan de golpe que me faltaba el ganchito de cierre, el brochecito de cierre. Bueno, el broche de cierre sería un poco eso, que aprovechar, me parece que es
el momento coyuntural perfecto para que los liderazgos aprovechen esta situación de emergencia de una de nuevas relaciones comerciales mundiales y de crisis de relaciones comerciales mundiales que quizás ya no tienen la misma permanencia que antes. Esa sería la conclusión en general. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Nehuen. El viernes continuamos. Esperemos que el viernes tengamos algo que analizar y algo que termine bien y rápido. Ya sé, déjame soñar, no me digas nada, te lo prohíbo. Gracias, Bueno, Nehuen, hasta el viernes. nos vemos el viernes. Muchas gracias.